Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravillas en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por las noches conversaban cómo le iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras, al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían, ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. San José, corazón de padre. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra. San José, modelo a seguir. En San José destacamos su ser creyente, su recibir y transmitir la fe como verdadero hombre de Dios al servicio de su sublime misión.
padre responsable. Escuchó y actuó siempre la voluntad de Dios. Como María, es testimonio de la capacidad que tenemos todos de vivir y transmitir la fe, la esperanza y el amor, cuando nos asociamos libre y conscientemente a la obra de la salvación de Dios. Su silencio. San José no nos dejó ninguna palabra. Nos regaló su silencio y su ejemplo de hombre justo, trabajador, esposo, padre, educador, creyente y de una lista increíble de virtudes probadas que todavía hoy podemos seguir meditando en el corazón. San José, Paraná. José, un justo de buena estirpe, modesto pero poderoso. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. El título Hijo de David, aplicado a Cristo, es característico de Mateo. Aunque no equivale a Mesías, va esencialmente unido a él. En los planes de Dios, la descendencia davídica es condición sine qua non del mesianismo de Jesús. Si Jesús es hijo de David, lo es por José. Era imprescindible que Jesús fuese reconocido descendiente de David por vía del Padre, y no era necesario que el Padre lo fuera carnalmente. Bastaba que el Hijo hubiese nacido en el matrimonio legal de José y María, que Dios preparó maravillosamente. Un ser justo personaliza y califica todos los actos y momentos de la vida de San José. Frente al embarazo de María, solo buscó adherirse a la voluntad de Dios. Acepta pasar de una justicia puramente legal a la vivencia de una justicia superior. Interpreta la ley desde el amor, la misericordia y la bondad con su esposa. Frente al alumbramiento de su hijo, cuando el ángel le ordena ir a Egipto con prontitud, lo acepta y se entrega al designio. Siempre y en todo momento, José es un hombre justo, que, según las circunstancias, encarna la justicia de manera diferente. Dios ilumina su noche oscura. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. La llamada Anunciación de José narrada en Mateo 1, del 18 al 25, le permite confirmar y explicar lo que acaba de aludir en su genealogía. Es también el momento de descubrir su vocación y misión. Los sueños, para Mateo, afirman una revelación o voluntad de Dios en sueños. ¿Será que el sopor del sueño, la noche, el silencio nocturno, la calma, la soledad personal, es un clima apto para recibir los mensajes de Dios? Los sueños pueden ser una forma de revelación divina, no solo para los profetas y los hombres de la Biblia como Joel, Daniel y nuestro buen José,
sino también para nosotros. Dios abre para José una vida nueva. Él, que es hijo de Dios, en su condición de padre legal, deberá transmitir la sucesión davídica al Emanuel. María es aquella por medio de la cual Jesús tomó carne como hijo de Dios. José es aquel que por medio del cual Jesús nace en la historia como hijo de David, como descendiente del famoso rey hebreo, de cuya línea genealógica se esperaba al Mesías. Una muestra clarísima de la confianza y de la capacidad de discernimiento, como lo demostró José. Es el momento de menor iniciativa personal y de mayor entrega. Es vivir siempre en sintonía con el Señor. El momento de oscuridad y confusión que pasó José nos puede ayudar a crecer en nuestra fe. La salida está en escuchar y obedecer a Dios, más allá de nuestras noches. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas. Un hombre justo. Para San Juan Crisóstomo, que San José fuera un hombre justo significa que es un hombre perfecto, cabal, adornado con todas las virtudes. Vale la pena escuchar las reflexiones de este santo, tan llenas de respeto y delicadeza, a propósito de lo que tenía pensado hacer José. Por justo hay que entender aquí al que es virtuoso en todo. Siendo, pues, José justo, es decir, bueno, bondadoso, amable, indulgente, misericordioso, determinó despedirla secretamente. El Evangelio cuenta lo que aconteció antes de conocerse la verdad, para que no niegues tu fe a lo que pasó después de conocida. Realmente, de haber sido cierta la sospecha contra la Virgen, no solo había que denunciarla, sino que la ley mandaba castigarla con el último suplicio. Mas José no solo no atendió al mal mayor del castigo de muerte, sino ni al menor de la vergüenza de la Virgen, porque no solo no quiso no castigarla, sino tampoco entregarla a público deshonor. Es un varón filósofo, es decir, santo, libre de las más tiránicas pasiones. Y aquí ni se trataba solo de sospecha, pues el volumen del vientre era argumento bien patente. Sin embargo, José estaba tan limpio de pasión que no quiso que a la Virgen se le molestara en lo más mínimo. Retenerla en su casa iba contra la ley. Despedirla y llevarla a los tribunales era entregarla forzosamente a la muerte. Ninguna de las dos cosas hizo José, sino que su conducta se levanta ya por encima de la ley. De ahí que José diera muestra de la más alta filosofía, es decir, santidad, perfección. Ni acusó ni deshonró a la Virgen, sino que solo trató de despedirla de su casa. De peregrino rechazado a testigo contemplativo. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. De peregrino rechazado a testigo contemplativo. Los actos heroicos se fragúan en el silencio, como también los de mayor hondura y significado. En el silencio se encuentran las mejores respuestas a las situaciones más difíciles y embarazosas, y cuanto más complicadas, parece que más silencio necesitan. Solo del silencio hondo vienen las posibles soluciones y las grandes luces contemplativas, porque Dios, muchas veces, elige hacerse presente en el silencio. El silencio de José es realmente inmenso. Expresa la grandeza de un alma extraordinaria y de una santidad sublime.
Sabemos que el silencio es la expresión del que necesita un trato íntimo con Dios. El que vive muy dentro, muy en Dios, suele callar. Es la misma presencia y experiencia de Dios la que invita a callar. Esa misma intimidad de José nos enseña que el silencio es más elocuente que las palabras. El silencio genera el clima y la actitud propicios para escuchar a Dios y llenarnos de Él. Para que lo que tengamos que tratar o decidir, lo hagamos desde esa presencia fuerte y silenciosa de Dios. El capítulo 2 de Lucas comienza con el planteo de un viaje acompañado por su esposa María desde Nazaret a Belén. Así comienza el peregrinar en su propia tierra, que, lamentablemente, terminó con un rechazo. Sin embargo, la providencia divina nunca abandonó a la Sagrada Familia, y si bien no había lugar para ellos en Belén, una cueva con mucha pobreza, pero con mucho amor, suplió la falta de alojamiento. Todos sabemos que hay silencios y silencios. Aparte de los momentos de silencio dolorosos que debió atravesar, nos imaginamos a José en un silencio contemplativo lleno de gozo y de amor. Esta era la presencia fuerte de Dios que vivía José, tan sublime que seguro solo hablaba cuando encontraba palabras más preciosas que el silencio. ¡Cuánta sabiduría! Es la misma presencia y experiencia de Dios lo que le invita a callar, una de las características más notables que acompaña toda su personalidad, el trabajo y la misma vida de José. Es su profundo silencio contemplativo, amoroso y obediente. El Nuevo Testamento no conserva ninguna palabra suya. Todo lo hace y lo vive en silencio. Ni siquiera en su propia anunciación nos dejó algún testimonio de su respuesta, pero hizo lo que el ángel le había ordenado. El silencio como capacidad reflexiva y gozosa. ¿Qué amor le damos al silencio en nuestra vida? ¿Procuramos momentos a solas para estar, contemplar y escuchar a Dios? Un judío fiel a las prescripciones de Moisés. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. José, fiel a las prescripciones de Moisés, educa a Jesús y lo introduce en las tradiciones judías, como la circuncisión, la imposición del nombre, la purificación de la madre y la consagración como primogénito, que cobra un relieve especial. La historia de la salvación no surge de la nada. La precede la observancia fiel y cotidiana de la ley, junto a la nobleza del espíritu de quien se asombra de lo que Dios va haciendo, mientras la obedece. La ley y el espíritu son realidades opuestas, pero en algún punto parecen relacionarse. Lucas repite una y otra vez que María y José cumplían la ley. La obediencia humana de los padres de Jesús constituye su marco necesario que solo puede ponerla en movimiento el Espíritu de Dios. Ellos son como dos lumbreras. Gracias a ellos podemos pasar de la antigua ley a esta nueva etapa de la historia de la salvación instaurada por Jesús. La gran novedad de la actuación salvífica de Dios entre la historia humana a través de la aceptación de su palabra, claramente expresada en la ley, pero sobre todo en su Hijo. Como José, ¿nos damos tiempo para disfrutar maravillado de la actuación de Dios en nosotros y en nuestro alrededor? San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús.
mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de salvación. Su paternidad se ha expresado concretamente en el haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a Él. Al haber hecho uso de la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia para hacerla don total de su vida y de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana al amor doméstico y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías. Oración a San José de los adultos y adultas de Acción Católica. Querido San José, los adultos de Acción Católica te honramos como nuestro santo patrono. Miramos con tanta esperanza tus virtudes, el tierno trato a tu Hijo adoptivo, nuestro Señor Jesús. Enséñanos a contemplarnos con cariño unos a otros, a mirar especialmente con una profunda misericordia a quienes están necesitando de compasión. Ayúdanos a crecer en la fe, esa que te movió a la obediencia y al servicio, respondiendo a la voz del Padre Dios como colaborador de la historia de la salvación. Que tu patrocinio, San José, nos haga fieles a la oración e ilumine un sincero servicio de todos nosotros, los miembros de la Acción Católica, que nos lleve a responder al Padre Dios con prontitud y esperanza. Amén. Queridos amigos de Acción Católica Argentina, hoy quiero plantearles algo importantísimo, que es preparativos en honor a San José. Y una de las virtudes que quiero plantearte dentro del camino, por ejemplo, de militar en Acción Católica, de caminar en la Acción Católica, me gustaría plantearte el don de la paciencia, esa virtud que tenía San José y que lo podés ver tranquilamente en toda su historia. Primero, paciencia viene de un término compuesto, paz y ciencia. Tener paz interior y ciencia, la capacidad de decidir o de discernir. Porque en la vida, querido amigo, querida amiga, incluso los que trabajamos en el ámbito eclesial, tenemos que saber en qué momento tomar decisiones y buscar siempre la paz interior, incluso en el servicio. Por un segundo punto, San José tenía ese don de la paciencia que le permitía mostrar el rostro de Jesús, porque lo tenía Jesús junto a María. Por eso se le llama el Padre de la Buena Muerte, y siempre tenemos que pedirle a Él que nos ayude a tener una muerte digna. Y por último, San José nos recuerda por sobre todo que estamos llamados a llevar a Jesús. San José recordó siempre que el personaje principal de esta historia era Jesús. Tu tarea como dirigente y mi tarea como sacerdote es recordar que el personaje principal de la vida de los que nos rodean es Jesús. Que Dios te bendiga, hasta el cielo no paramos y algo bueno va a venir. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.